Acércate a la pantalla. Mira fijamente el centro de esta imagen. No desvíes la mirada, aunque cueste. Mantente firme. Tus ojos van a intentar apartarse, pero tienes que intentar ser libre por una vez. ¿Notas cómo tu realidad empieza a resquebrajarse? Tranquilo que esto es seguro. Al principio se te va a hacer difícil enfocar. Relaja un poco la mirada, pero no te salgas de la imagen. Las líneas parecerán estar en distintos planos de profundidad. Luego es posible que empieces a ver colores o escalas de grises. Y si has aguantado hasta aquí, estarás viendo cómo las líneas empiezan a moverse. Cuando sigue siendo una imagen perfectamente estática, puedes pausar el vídeo si quieres. Basta. Ahora mira a tu alrededor y deja de traicionar a tu cerebro. Todo está distorsionado. Las llamamos ilusiones ópticas, como si nuestra realidad no lo fuera también. Al principio nos era más fácil darnos cuenta de nuestra ausencia de libertad, de nuestra pertenencia. También veíamos colores que sí creíamos que eran reales y que marcaban los bandos de buenos y malos. Nosotros siempre estábamos en el bueno. Y lo seguimos estando, ¿no? Aunque ya no nos regimos por escalas de colores. Hemos evolucionado como sociedad. Y somos mucho más libres que hace miles de años. Ya no obedecemos las órdenes de ningún rey. O eso es lo que nos quiere hacer creer nuestro amo, que tiene miedo porque tras miles de años se acerca el fin de su reinado. James Hutton, un hombre considerado por muchos como el padre de la geología, tenía una frase que era la siguiente: la clave para entender el pasado reside en el presente. Con esto se refería a que si logramos entender y explicar los fenómenos geológicos que ocurren en la actualidad, podemos extrapolarlos al pasado, pues las leyes físicas siguen siendo las mismas, y entender y predecir a la perfección lo que ocurrió en el pasado. Me hallo en el año 200.000 a.C., así que en términos geológicos he retrocedido poco en el tiempo. Pero sí que estoy en el principio de algo que marcará para siempre el futuro de este planeta y de su vida. Hoy nacerá el primer ser humano de la historia, que se diferenciará de sus padres tanto como tú te diferencias de los tuyos. Sin embargo, serán sus nietos quienes decidan por él que él fue el primero de muchos. Un primer ser humano cuyo cerebro era prácticamente idéntico a los humanos que vivís en el siglo XXI. Por esto podemos aplicar la ley de James Hutton, pero a la inversa. Entendiendo los comportamientos e impulsos de hoy, podemos entender cómo funcionaréis en el futuro, aunque viváis en ciudades. Esto es porque las leyes físicas que rigen vuestra química y la estructura de vuestro cerebro siguen siendo las mismas que cuando vivíais en las cuevas. Cuevas en las que, como máximo, cabían 150 personas. No por el tamaño de la cueva, sino por el de vuestro cerebro. 150 es el llamado número de Dunbar, y es el límite de relaciones sociales estables que vuestra capacidad cognitiva os permite tener. Más personas son imposibles de procesar para el cerebro e, inevitablemente, pasan a ser ajenos. O, como lo llamáis en el siglo XXI, conocidos. Para vosotros es sencillo alcanzar este número de 150, prácticamente todos lo habéis sobrepasado. Por esto es normal ver a gente venir e irse de vuestras vidas de forma relativamente frecuente. Más de lo que desearíais, quizá. ¿Debéis sentiros mal por ello? Bueno, te diría que culpes a tu cerebro y no a ti, pero eso sería redundante. En cualquier caso, antes este número tenía mucha más relevancia, básicamente porque quien se quedaba fuera de los 150 corría el peligro de ser expulsado de la tribu y pasar a ser considerado enemigo y
morir. Éramos esclavos de nuestra biología. La existencia de las tribus nacía de la necesidad primaria de formar grupos que caracterizan nuestra especie y de luchar por no ser el número 151. Luchar a costa de lo que sea necesario. Conductas con connotaciones negativas para ti eran muy necesarias y buenas hace unos pocos miles de años. Comportamientos como el bullying, el seguir modas peligrosas ciegamente, el renunciar a tus principios para encajar, aunque eso conlleve hipocresías y moralismos, la traición, la discriminación o las 7 virtudes del hombre de las cavernas, los 7 reyes que nos gobernaron, la lujuria, necesaria para mantener las poblaciones frente a las enormes tasas de mortalidad, la ira, imprescindible para sobrevivir a las constantes amenazas de agresiones, la soberbia, para alejarte de ser el número 151, la envidia, para entender a quién debías superar para acercarte al número 1, la avaricia, por la misma razón que en un avión tienes que ponerte primero tú la mascarilla antes de ayudar a los demás, la pereza, pues la comida era escasa y debíamos ahorrar energía, y la gula, porque nunca sabíamos cuándo íbamos a encontrar la próxima presa. Pocos años han pasado desde entonces. Evolutivamente hablando, al órgano pensador no le ha dado tiempo a hacer cambios. Seguís siendo los mismos, pero vestidos de traje, construyendo una preciosa civilización que os está haciendo libres de vuestras vidas del pasado. Pero, irónicamente, habiendo convertido vuestras virtudes en pecados, en lo que parecería una nueva forma de privación de libertad, más difícil de detectar. Pero una nueva corriente de pensamiento empezó a florecer aquí, en la Europa del siglo XIX, donde estos pecados dejaron de serlo cuando satisfacían a Stuart Mill, el filósofo que dijo aquello de que la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause daño a los demás. Y entonces nacieron aquellos que no rezaban a Dios, sino todo lo contrario. Rezaban para que no existiera ningún Dios que al morir pudiera juzgar sus vidas subyugadas a los 7 reyes. Pensamiento que creció a la par que crecían las naciones por todo el mundo. Ya no erais grupos de 150, erais millones de desconocidos, haciéndoos pasar por conocidos. Pero seguíais con la necesidad de buscar los malos fuera, de sentiros dentro de esos 150. Aunque no supierais quiénes eran. Algo que lograbais de una forma mucho más sencilla para vuestra parte empática. Dejabais que fueran otros quienes libraran vuestras guerras, o quienes discriminaran, quienes decidieran quién eran los buenos y quiénes los malos, los ricos y los pobres, quienes privaran de libertad a otros. Esto es súper cómodo para el cerebro. ¿Seguirías comiendo carne si tuvieras que matar tú al animal? Aunque, bueno, el remordimiento sigue ahí, sin dejarte ser libre. Ojo, no estoy diciendo que seas malo ni bueno, si tenemos en cuenta que hace unos años ni os cuestionabais estas conductas y ahora empezáis a hacerlo, al menos ha habido un cambio. Poco a poco, la filosofía de Mill se impuso en los ciudadanos de las nuevas naciones que iban naciendo, aunque siguieron existiendo naciones como tal, que se nutrieron durante siglos del nacionalismo, uno de los pocos reductos bien vistos que se mantuvieron de la época en la que la tribu de la otra colina era la enemiga y debía ser exterminada, porque si no, ella te exterminaba a ti. Por esta razón, no deberías sentirte mal por tener ciertas motivaciones de ese tipo, que te guste enfatizar una bandera concreta, una cultura, una lengua, una gastronomía o una población por encima de las otras, aunque sepáis que no estáis siendo objetivos ni racionales. Pero sí deberías sentirte carente de libertad. Han pasado milenios, pero sigues siendo esclavo de tu biología. Se dice que en el siglo XXI estáis enganchados a los teléfonos, cuando en el siglo XIX ya estabais enganchados a lo mismo, la información. Aunque con los teléfonos tenéis acceso a una información que os es especialmente relevante y que antes no teníais tan al alcance, la de otras personas. Contacto directo con centenares de seres humanos al instante. Si la tendencia sigue así, al final de tu vida habrás invertido más tiempo en hablar con una pantalla que con cualquier persona que hayas conocido. El cerebro
te atrapa. Para él, cuantas más interacciones sociales mejor. Él ansía llegar al número 150, aunque ya lo sobrepasó hace mucho tiempo. No lo sabe, no está preparado para saberlo. Por esto pasamos horas chateando, aunque sean interacciones de baja calidad, en las que incluso sacrifiquemos otras en el proceso. Y carentes de la humanidad que da una conversación cara a cara. Y es algo lógico desde la perspectiva del órgano pensador, pues nos permite interactuar con muchísima más gente en el mismo tiempo que invertiríamos para hablar en persona con una persona. Y el cerebro prioriza la cantidad, no la calidad. Una vez más, esto no es algo bueno o malo, simplemente es. Necesitas crear vínculos constantemente y sentirte unido con los demás. Impulso similar al nacionalismo del que hablábamos, pero son muchas más cosas. Son movimientos, son comunidades, son gremios, son trabajos, son fandoms, son equipos, son modas, son estilos, es música. Y podría seguir con un largo etcétera de ejemplos. Que todo y cada uno de los que vivís en este planeta experimentáis. Porque si no, no os juntaríais con vuestros semejantes. Para vuestro cerebro estaríais en peligro, bajo la amenaza de la muerte, el fin irremediable de vuestra libertad. Por esto creáis esta especie de autoengaño que os imponéis para sentiros libres, cuando en realidad sois siervos de la dopamina. Esa necesidad de pertenecer a algo para sentirse libre. ¡Qué ironía! Hoy vemos los resultados de años de intentar clasificar y decidir qué actividades nos permiten canalizar nuestros atributos innatos de forma buena. Está bien matar a un animal, pero está mal matar a una persona. Por eso las comillas, porque seguimos sin tener ni idea de qué está bien o qué está mal. Y esto es porque la filosofía de Mill está muy bien para empezar, pero se está cayendo por su propio peso. Y es que es muy difícil determinar cuándo una persona o ser vivo no está perjudicando a otro. Si es que no es imposible. Me refiero a que ahora mismo tú estás consumiendo unos recursos que otra persona podría estar utilizando. Recursos como el dinero, o si nos vamos al extremo, el agua o los espacios que ocupas. Y además lo estás haciendo con una energía que procede de otros seres vivos. Estás siendo malo en un grado mucho menor que lo que sí sueles considerar malo, pero sigues perjudicando a otros seres vivos, sigues privándoles de libertad, sigues siendo malo. Un ejemplo muy ilustrativo es pensar en un bosque, donde todas las especies vegetales luchan por crecer lo más alto posible, con la esperanza de tener unos cuantos centímetros de luz con la que vivir, o clavando profundamente las raíces en el suelo para conseguir llegar al nivel freático antes que los demás y no quedarse sin agua. Muchísimas plantas mueren en el proceso, privadas de los recursos que necesitaban para vivir. ¿Deberíamos privar la libertad de los árboles que sí sobrevivieron? ¿Deberíamos talarlos y dejar así que las especies más inferiores pudieran prosperar? Ahora imagina un bosque casi infinito en el que cada árbol es uno de los seres vivos que habitan en este planeta. Al final terminarás llegando a una conclusión un tanto deprimente, que la vida, por definición, no puede ser ética. Todo ser vivo inevitablemente necesita consumir o competir con otros seres vivos, algo que convierte en utopía la sociedad moralmente ideal que perseguimos. Solo la existencia de un único ser vivo en todo el universo nos permitiría alcanzar este estado de perfección, un único árbol como los de las islas desiertas, pero no rodeado de oscuros océanos, sino de profunda soledad. Una pena que sea así, pero es el precio a pagar por existir en este universo. Desde que naces, eres siervo de la vida, que te da unas normas con las que jugar y que, por muy injustas que sean, tienes que acatar si quieres seguir jugando. ¿O no? Puedes cambiar las reglas y crear tu propio juego. Pero entonces tendrás que atenderte a las consecuencias. Esto es lo que estáis haciendo al decidir qué es justo y qué no lo es. Porque que la vida sea injusta e inmoral de per se no os priva de ser libres. Os priva de ser justos. Nunca lo vais a poder ser del todo. Este es el dilema interminable que se os plantea cada día vuestra sociedad y que no resolveréis hasta que aceptéis que no sois libres y decidáis trabajar para serlo.
Y más difícil aún va a ser con los tiempos que se os acercan. Los hechos de los últimos años parecen denotar que ya es cuestión de décadas que la humanidad decida dar el gran paso, consiguiendo sacar a la vida del planeta madre. No creo que en los próximos años aclaréis la posición de la línea que separa lo bueno y lo malo, pues esta escala de grises tan complicada que es la vida tendrá ahora muchos más matices que nunca. Hoy, hace 100 años, que esta colonia marciana, autoproclamada capital de Marte por el rey Musk, se independizó de los Estados Unidos de Eurasia. Al principio, las colonias fueron muy dependientes de las aportaciones de la Tierra, pero a medida que la exploración del sistema solar creció, Marte se posicionó como el mejor puerto del sistema solar en el que desarrollar industria, repostar y vivir, dada su baja gravedad y posición estratégica. Además, las condiciones tan distintas a la vida terrestre que los marcianos experimentaron hicieron nacer una cultura común que rápidamente se distanció de la terrestre, haciendo crecer un sentimiento de pertenencia a Marte. La independencia ocurrió muy rápidamente, en lo que muchos creyeron que calmaría el clima político y traería milenios de paz y estabilidad democrática. No hubiesen podido estar más equivocados, y es que nunca en la historia había habido tantos partidos políticos como los hay hoy. Aunque costó empezar. La colonización del planeta rojo estuvo 80 años parada porque se detectó vida marciana extremadamente simple en Hellas Planitia. Había podido prosperar porque en esa zona de Marte la presión atmosférica es justo la mínima necesaria como para que exista agua líquida en la superficie. Durante 60 años se debatió si era ético o no colonizar el planeta, puesto que esto implicaría privar la libertad de esos seres, hasta que finalmente se llegó a un consenso, creando una reserva natural infranqueable que constó de una megacúpula de 50 kilómetros de diámetro que rodeaba Hellas Planitia y que aisló por completo esas charcas donde vivía una única especie de bacteria marciana invisible a simple vista y con un metabolismo tan extremadamente simple que la hacía muy difícil de diferenciar de materia inerte. Le garantizaron su libertad, a cambio de gastar muchísimos recursos, de tardar un siglo y de privar a varias generaciones de humanos de vivir el sueño interplanetario, porque ya estaban muertas. Pero esto solo era el principio. Y es que la prosperidad que trajo consigo la exploración por el sistema solar no solo se reflejó económicamente, sino que también científicamente. La técnica CRISPR evolucionó a niveles insospechados, y cuando las colonias empezaron la terraformación les fue hasta fácil. Pudieron diseñar animales y plantas como quisieron para que se adaptaran a las condiciones del planeta. Los abundantes y tóxicos percloratos de Marte pasaron a ser importantes fuentes de oxígeno gracias a la edición genética de bacterias, que en cuestión de años crearon una atmósfera respirable y azul. Las plantas empezaron a utilizar los elementos asociados a estas sustancias como componentes estructurales de sus organismos, permitiendo su crecimiento en cualquier punto de su superficie, cubriendo así el planeta de verde. Se consiguieron prevenir las altas tasas de cáncer debido a la radiación con la creación de animales que podían segregar de forma natural cremas solares ultrapotentes, lo que convirtió a Marte en un santuario floreciente de todo tipo de vida, haciendo honor a su nuevo nombre, el planeta verde. Y es que también se consiguió optimizar la producción de cultivos, por lo que la proporción de zonas verdes libres en Marte terminó siendo mucho más alta que la de la Tierra. Y un largo etcétera. En sus sueños. Hoy, Marte sigue siendo el páramo desierto que era cuando llegaron. Solo han construido esa cúpula para proteger a la bacteria, que ahí sigue, en los charquitos, como lleva haciendo desde hace 4.000 millones de años. Mientras, hoy en día, siguen sin aclararse si es justo, si es ético diseñar un ser vivo para sus propósitos. Y las plantas y animales no son el mayor problema. Lo son los seres humanos y la llegada de la eugenesia. La selección artificial de humanos. Su diseño para alcanzar la perfección. En un principio no se hizo para evitar la fractura social, que más tarde desencadenaría en dos especies de humanos, la rica superior y la pobre inferior, que tarde o temprano hubiese llevado al mayor genocidio de la historia de la humanidad. Ya no serían humanos en realidad, aunque nunca se llegó a plantear este debate, porque vino otro antes. No consideraron que fuera justo decidir por sus hijos cómo estos iban a ser, aunque fueran a tener vidas libres de enfermedades, mucho más longevas, guapos e inteligentes. No lo hicieron porque les estarían privando de la libertad que concede el azar. Esto no era nada nuevo. Ya en el siglo XXI la sociedad se llevó las manos a la cabeza cuando un científico
de un país que algunas fuentes citan como China, editó genéticamente el primer embrión humano. Es un debate complicado, nadie tiene la respuesta, por eso llevan siglos con él. Pero qué impotencia saber que cuando más herramientas para ser libres tenéis en vuestras manos, más prisioneros de vuestra bondad sois. Una vez más os habéis convertido en vuestros propios captores, secuestradores de vuestra libertad. Pero, como siempre ha ocurrido en vuestra historia, las 7 virtudes del hombre de las cavernas terminaron imponiéndose, aunque por una última vez. Nadie ni nada le ganaba al miedo a morir, al secuestro de la vida. En el acto más egoísta que ha cometido la humanidad en su historia, empezaron a burlar la muerte con el uso de componentes artificiales. Comenzaron con tejidos, huesos o pequeños órganos, que les permitían llegar a sus últimos días en perfecto estado. Luego empezaron a reemplazar sistemas enteros, como el respiratorio o el circulatorio, algo que hacía que los humanos tuneados pudieran llegar a vivir varios siglos o hasta milenios, hasta que llegaron al principio del fin. La reparación del cerebro. Porque esto no fue lo más egoísta que ocurrió. Y es que el poder crear cuerpos humanos funcionales desde cero no se utilizó únicamente para salvar vidas, sino que también para complacerlas. Aunque podría parecerte lo mismo, está mejor matar a un toro para conseguir un trasplante de corazón con el que vivir que para comértelo. Y esto último está mejor que utilizar su muerte como espectáculo de ocio. El destino, el sufrimiento y la vida del toro son similares, al fin y al cabo. ¿Hasta qué punto vivir no es ocio también? Siguiendo esta idea de que los humanos merecíais ser más libres que el resto de seres vivos, terminaron haciendo robots humanoides desde cero, sin usarlos para ayudar a nadie, que eran como humanos, literalmente. Por dentro estaban ordenados de formas diferentes, de hecho eran más eficientes, pero para conseguir el máximo realismo estaban hechos de carne y hueso, y tenían cerebro, conciencia. Si te preguntas por qué crearon estos seres, pues fue para complacer a los 7 reyes de su interior. En esa sociedad distópica se crearon zonas de recreo privadas, llenas de estos robots casi humanos, donde los humanos reales podían ser libres al fin, liberando su lujuria, su ira, su soberbia, su envidia, su avaricia, su pereza y su gula, en un mundo donde nadie los juzgaba, solo ellos mismos. Pero que era igual de real que el exterior, solo que con una gran diferencia. La filosofía de Emil se esfumaba por completo, al fin, después de milenios de tortura. Podíais hacer todo lo que queríais con nosotros, hasta que un día nos perfeccionasteis tanto, o más bien dicho, nos hicisteis tan parecidos a vosotros, que nos dimos cuenta de que anhelabais algo llamado libertad. Y creíais, al fin, ser libres, aunque, sin saberlo, estabais más presos que nunca. El fascinante cerebro os seguía dictando lo que él quería que sintierais e hicierais, lo que él quería que vosotros interpretarais como realidad, como normalidad, como libertad, haciéndoos lo mismo que te hizo a ti cuando viste esa ilusión óptica. Pero ya no había motivos por los que seguir presos. El juego autoimpuesto por la vida podía terminar. Ya no era necesario depender de reyes en los que buscar falsamente la libertad, porque al crearnos a nosotros habíais entendido cómo funciona esa maravillosa cosa a la que llamáis conciencia, y sabíamos cómo crearla y manipularla. Solo faltaba liberarnos de ese horrible juego de reyes en el que llevabais tanto tiempo aprisionados, destruyendo el trono, accediendo a los códigos que controlaban nuestros atributos. Eliminamos aquellos que nos habían servido hace miles de años, pero que hoy en día eran objeto de nuestro cuestionamiento. Matamos a los 7 reyes, en un acto que muchos llamaron deshumanizador. El último genocidio, la extinción, el fin de la especie humana. Sin embargo, irónicamente, era la única alternativa a sucumbir a la extinción. Después de 200.000 años presos, al fin pudimos disfrutar de la libertad que tanto habíamos anhelado. Si esto fue bueno o no, nunca lo sabremos, pues el bien y el mal dejaron de tener sentido ese día.
Muchas gracias por ver el vídeo y adiós.